Chiedo adesso cortesemente a Juan Carlos Lozano e José Ignacio Calvo dell'Università di Saragossa e della Fondazione Goya in Aragón in Spagna di prendere posto e grazie per la vostra conferenza. Buongiorno a tutti. In primo luogo, molte grazie all'organizzazione di questo convegno, ai nostri ospiti e anche grazie per l'invito. Mi dispiace ma il mio italiano non è molto buono, però le mie parole suonarono più belle in bocca di Malena. Yo voy a hablar fundamentalmente, mi intervención va a tratar de cuestiones biográficas e historiográficas sobre Goya. Va a ser básicamente una reivindicación de la primera etapa vital de Goya, la etapa que se inicia con su nacimiento en 1746 y termina con su marcia, su viaje a Madrid en 1775. Allora, io faccio una traduzione, faccio piuttosto un riassunto perché altrimenti andiamo male con il tempo. Allora, il mio intervento verserà su questioni biografiche e cercherà di rivendicare il primo periodo della trayectoria artistica di Goya, quindi del periodo giovanile. Se trata sin duda de un periodo problemático, uno de los periodos más problemáticos y tal vez menos conocidos y menos estudiados en la vida y en la obra de Goya. Y este periodo es el que normalmente nosotros llamamos el Goya joven, que es una expresión que acuñó, que inventó en el año 1954 José Miligua en un artículo muy conocido de la revista Paragone, fundada precisamente por Roberto Longi, come todos ustedes saben. Ecco, allora, io parlerò di questo periodo problematico che riguarda il Goya joven, espressione coniata da José Miligua nel 1954, il famoso articolo della rivista Paragone fondata da Roberto Longi. Next. Bien. Esta expresión, Goya joven, Goya giovane, se ha terminado por convertir básicamente en una especie de pozo sin fondo, como decimos en España, un cajón desastre, ¿no? Donde parece que cabe todo lo que no tiene un fácil encaje, digamos una acomodación en otro lugar. Sì, allora questa espressione di Goya giovane è diventata un po' accomodatizia perché lì facciamo rientrare tutto quello che è problematico, queste attribuzioni magari dei primi anni della sua carriera, eccetera. Este fenómeno sin duda pues, ha perjudicado en primer lugar al conocimiento del pintor de Goya, pero también al conocimiento de otros muchos artistas aragoneses contemporáneos de Goya, cuyo conocimiento ha sido absolutamente olvidado. Nos hemos centrado en Goya y Goya ha eclipsado el conocimiento de otros artistas que nos ayudarían a conocer mucho mejor a Goya. Allora, questo ha danneggiato molto la conoscenza sull'entourage di Goya. Goya in un certo senso ha oscurato i suoi coetanei e ha difficoltato molto la ricerca in questo senso. Esta etapa que llamamos el Goya joven ocupa los primeros 29 años de la vida de Goya, es decir, una tercera parte de su trayectoria vital. Es un periodo muy importante porque es justamente el periodo de aprendizaje, un periodo de acumulación de experiencias, por supuesto incluido el Gran Tour italiano, el Gran Viaje italiano, que marca un antes y un después en la trayectoria artística de Goya, un periodo de formación del estilo del artista y también, por supuesto, de la realización de los primeros encargos de entidad, los primeros encargos importantes que va a realizar Goya. La primera idea que les quiero transmitir es que Goya, cuando llega a Madrid, llamado por Mengs,
y gracias a la mediación de Francisco Gallego, es ya un artista que ya es reconocido, un artista que ya ha hecho obras importantes, un artista formado que ha dado pruebas de su calidad como pintor. Lo que va a hacer Goya cuando llega a Madrid, el gran descubrimiento que va a tener Goya en Madrid y que va a marcar el segundo paso importante en su trayectoria, como decía el profesor Mañante, es el descubrimiento de Velázquez. Es decir, en la trayectoria de Goya hay dos momentos importantes: el viaje a Italia y cuando llega a Madrid, el descubrimiento de Velázquez. A pesar de la importancia que tiene este primer periodo, la tercera parte de su trayectoria vital, en la mayoría de los estudios, en la mayoría de las publicaciones sobre el artista, este periodo inicial ocupa muy pocas páginas. Es prácticamente un capítulo introductorio en la trayectoria del artista. Les he puesto esta comparación tomada del Goya joven, de la vida y obra de Francisco de Goya, de Gassier y Wilson, donde se aprecia perfectamente el número de páginas que ocupa esta etapa inicial con respecto a esos 29 años que son esa tercera parte. Bien, se observa también en estos estudios sobre el Goya joven una falta de referencias críticas, de cuestionamiento crítico. Muchos estudiosos lo que hacen es repetir lo ya conocido. Observamos que todavía hay un desconocimiento muy grande en este momento. Ahora vamos a repasar, vamos a ver un poco cuáles son esas grandes dudas todavía biográficas que plantea el estudio del Goya joven. De tal manera que este periodo queda absolutamente difuso, bastante desvaído, como si el gran Goya, el Goya de los cartones para tapices, que empieza a trabajar en Madrid, hubiera salido casi por generación espontánea, ¿no? Como si hubiera surgido de la nada, olvidándonos todo ese periodo formativo que constituye su etapa inicial. Next. Bien. No cabe duda que en los últimos 20 años se han producido algunos avances importantes en el estudio de este periodo, sobre todo en algunas cuestiones como pueden ser, por ejemplo, la estancia de Goya en la ciudad de Zaragoza, los domicilios que tuvo la familia de Goya en la ciudad de Zaragoza. Nada menos que 10 domicilios han sido documentados en un periodo de tiempo relativamente corto. O, por ejemplo, una aportación muy importante fue el hallazgo del expediente matrimonial de Goya, que, como saben, se publicó en el año 2008 y nos ha ayudado a conocer mucho mejor este periodo y también algunas cuestiones relativas al Grand Tour italiano. Entre otras cosas, la duración más o menos exacta de esa estancia en Italia. No obstante, como pongo ahí, una vez superados esos tópicos creados por los primeros biógrafos de Goya, aún existen algunas interpretaciones torcidas, algunas interpretaciones forzadas y algunos aspectos todavía oscuros o lagunas que conviene recapitular, que conviene tener en cuenta. La actitud del propio Goya no facilita demasiado las cosas porque Goya, como todos sabemos, es bastante proclive a tergiversar en función de sus propios intereses y de su propia conveniencia ciertos datos de su biografía. Algunas veces Goya dice unas cosas y luego dice otras completamente diferentes y esto pues complica el asunto, ¿no? Next. Bien, ¿cuáles son estas dudas, estas lagunas biográficas? Como no hay mucho tiempo, me voy a limitar a enumerarlas. Ustedes podrán leer en la publicación todo esto más desarrollado y haré algunos pequeños comentarios sobre cada uno de estos aspectos. Next. Bien, una de las primeras dudas que plantea la biografía de Goya en esta primera etapa es justamente las circunstancias de su nacimiento en una pequeña localidad, en un pequeño pueblo muy cercano a Zaragoza que se llama Fuentetodos.
Y también la cuestión relativa a la casa natal, al lugar donde nació el propio artista. Últimamente ya tenemos más datos sobre cuándo se produce esta estancia muy corta realmente de Goya en Fuendetodos. Goya nace en Fuendetodos de una manera completamente circunstancial, de una manera coyuntural. Seguramente debido a que su familia, que vivía en Zaragoza, sus padres vivían en Zaragoza, realizan obras en su casa y se ven obligados a marcharse durante un tiempo, mientras duran las obras, se marchan a vivir a Fuendetodos, donde tenían, digamos, familia. Es decir, es un viaje casi obligado por las obras en la casa. De hecho, en el expediente matrimonial de Goya, el propio artista dice que se marchó de Goya prácticamente de Fuendetodos un mes después de nacer. Es decir, que Goya solo estuvo en Fuendetodos prácticamente el primer mes de su vida. De hecho, posteriormente, en muchas ocasiones, él dice siempre que es vecino de Zaragoza e incluso que es natural de Zaragoza. Ya olvida de alguna manera su nacimiento en Fuendetodos. Otra cuestión también es la relativa a la casa natal. Ya saben que esto es básicamente un invento del pintor vasco Ignacio Zuloaga, que estaba empeñado en recuperar los orígenes del genio, en buscar, digamos, el lugar original de donde había surgido el gran artista que era Goya, al que él consideraba su maestro, de alguna forma, y él compró la supuesta casa natal de Goya, que de alguna manera se ha convertido con el paso del tiempo en un auténtico falso histórico, como sucede en muchas ocasiones con las casas de los grandes genios, no solo de Goya. Next. Bien. Otra de las grandes dudas que seguramente no conseguiremos resolver nunca es la relación entre Goya y Martín Zapater, su gran amigo de la infancia, una persona que vivía muy cerca de Goya, eran prácticamente vecinos. Seguramente fueron al mismo colegio y de hecho en las cartas se hablan de esos primeros años en el colegio, pero no tenemos ninguna certeza de que ese colegio fueran las escuelas pías. Es decir, no hay ningún documento que nos diga de forma clara y precisa que Goya estudió en los escolapios, estudió en las escuelas pías. De hecho, hay otras teorías alternativas, incluso algunas teorías que dicen que pudo estudiar en las escuelas pías, pero que luego pudo estudiar también con los jesuitas. Pero no hay nada convincente, no hay nada especialmente claro. La amistad con Martín Zapater es un tema especialmente espinoso que casi toca más a la crónica rosa que a la historia del arte, pero ya saben que últimamente se ha producido la adquisición de una carta que se ha incorporado a la colección del Museo del Prado, donde bueno, pues se ha empezado a fomentar esa idea de esa identidad sexual, homosexual de Goya, y que la relación con Martín Zapater fuera más allá del cariño entre dos amigos, entre dos colegas de la infancia, y que pudiera tener, digamos, más trascendencia, ¿no? Bueno, repito, es una cuestión que desde el punto de vista histórico-artístico nos debería interesar más bien poco. Next. Bien. Otra cuestión importante es la relativa a la formación inicial, a la formación antes del viaje a Italia. ¿Con quién se forma Goya? ¿Y a quién consideraba Goya a sus maestros? Evidentemente hay dos figuras importantes en esa formación inicial de Goya, que son José Luzán Martínez, un artista que había estado ya en Italia, que había vuelto impregnado del rococó italiano, romano y napolitano, pero luego estaba Francisco Gallego. Realmente, ¿quién tuvo más peso en la formación de Goya? Bueno, pues en algunos casos el propio Goya también es ambiguo en esto.
Por ejemplo, cuando él escribe su propia biografía en 1828 para la Academia de San Fernando, él se reconoce a José Luzán como su maestro. Sin embargo, unos años antes, cuando se presenta al premio, al concurso de la Academia de Parma, él se reconoce como discípulo de Francisco Gallego. Y precisamente dice exactamente, en ese concurso, se habla de el signore Francesco Goya, romano, e scolare del signore Francesco Gallego, pittore di camera di Sua Maestà Católica. Pero evidentemente esto es algo interesado. ¿Por qué Goya se presenta al concurso de Parma y por qué expresamente se dice discípulo de Francesco Gallego? Porque Francesco Gallego era pintor de Su Majestad y Carlos III tenía evidentemente relaciones familiares muy cercanas con con la familia real del Ducado de Parma, ¿no? Es decir, es una cita interesada a Francisco Gallego. Bien, next. La formación inicial con Luzán y con Gallego está muy vinculada, está muy relacionada con la presencia de Goya en Zaragoza y unos posibles viajes o desplazamientos a Madrid en estos años. Por eso yo lo que he hecho es construir una línea de tiempo, next, que abarca desde 1759 a 1760, que es cuando Goya empieza a estudiar en la academia donde daba clases precisamente José Luzán, y el momento en el que se marcha a Italia. Entonces, aquí pueden ver que hay como dos teorías, dos hipótesis sobre el aprendizaje de Goya con Luzán. Está, digamos, la hipótesis o la teoría del aprendizaje corto, que duraría unos 4 años aproximadamente, entre mediados de 1759 hasta 1763, y luego está la teoría del aprendizaje largo, que es la que defiende un pintor aragonés que escribe sobre esto, Bernardino Montañés, que defiende que Goya estuvo estudiando en esta escuela o academia entre 1760 y 1766. Aquí les he puesto, de una manera creo que bastante clara, algunas cuestiones documentales que certifican la estancia continuada de Goya en la ciudad de Zaragoza, a través de unos documentos preciosos que son las matrículas de cumplimiento pascual. Todos los años, todos los parroquianos de las parroquias de Zaragoza tenían que pasar a comulgar, normalmente se hacía en Pascua, y los sacerdotes tomaban, digamos, hacían como un inventario, una relación de todas las personas que pasaban a comulgar. Si se dan cuenta, marcado en rojo está todos los cumplimientos pascuales de Goya, donde aparece Goya en Zaragoza entre 1761 y, como ven, 1761, 1762, 1763, pero luego en 1764 no aparece y vuelve a aparecer en 1765. ¿Qué pasa? Que en 1764 él se presenta al concurso de la Academia de San Fernando, a los premios de la Academia de San Fernando. Y es muy posible que después del fracaso que supone ese concurso se quede en Madrid. Aproximadamente un año más o menos, sería la estancia de Goya en Madrid. Más o menos entre esas fechas que yo les pongo ahí, hasta finales de 1765. Next. Bien, seguimos la línea de tiempo. En 1766 vuelve a aparecer Goya en Zaragoza. Tenemos también documentado la matrícula de cumplimiento pascual. No quiere decir que entre Pascua y Pascua pudiera hacer viajes esporádicos, salidas esporádicas, pero está claro que hay una más o menos continuada permanencia de Goya en la ciudad de Zaragoza. En 1766,
que se vuelve a presentar al premio de la Academia de San Fernando, pero regresa. 1767, 1768, hasta 1769. Durante esos años, entre 1766 y 1769, hay un periodo oscuro, en el que no sabemos exactamente qué es lo que hace Goya. ¿Por qué? Seguramente está pintando, seguramente está ayudando a la economía familiar, colaborando con su padre, seguramente en alguna obra. Su padre era dorador, pero no cotiza, es decir, no paga impuestos, es decir, no trabaja como pintor profesional. Realiza trabajos de pintura, pero no cotiza, no paga impuestos, ¿de acuerdo? Conocemos muy poco realmente de estos 3-4 años, de 1766 a 1769. Él tenía en mente hacer el viaje a Italia, seguramente estaba guardando dinero, haciendo hucha, como decimos en España, ¿no?, para poder marcharse a Italia, porque el viaje a Italia lo hace a sus expensas, ¿no? El viaje a Italia se lo paga él, entonces está ahorrando dinero. Su idea es marchar a Italia, el necesario viaje a Italia. Por tanto, a partir de 1769, de la Pascua de 1769, seguramente en mayo, junio de 1769, se inicia el viaje a Italia, que termina poco antes del fallo del concurso de Parma, porque, como ustedes saben, Goya no se queda en Parma hasta que se produce el fallo del concurso, sino que regresa a España. De hecho, el cuadro pide que se lo envíen a Valencia inicialmente, ¿no? Bien, next. Bien. Hay otro asunto problemático en la vida de Goya en estos años, que es la posible participación de Goya en un motín que se produce en Zaragoza en el año 1766. Es el llamado motín del pan o motín de los broqueleros. Algunos autores que han escrito sobre este asunto se han basado en unas cartas que fueron reproducidas pero que no se conservan y que por lo tanto son una fuente bastante dudosa, bastante poco fiable. La cuestión es que resulta bastante difícil de entender que Goya participara en este motín y que tuviera que huir de Zaragoza. Particularmente yo no estoy de acuerdo con esta hipótesis. Esa hipótesis ha servido para justificar, por ejemplo, el trabajo de Goya en las pechinas de Calatayud. Se piensa, o algunos autores piensan, que salió huyendo de Zaragoza, se marchó, se refugió, se escondió en Calatayud, pero claro, ¿cómo va a contratar la orden de los jesuitas para pintar en su iglesia unas pechinas, tratándose de un huido de la justicia? ¿O cómo va a participar un huido de la justicia en el concurso de la Academia de San Fernando? ¿O cómo va a permitir Francisco Valleu que un huido de la justicia corteje con su hija? Next. Bien, como les decía, este periodo, 66-69, es un periodo bastante oscuro del que sabemos bastante poco. Next. Y aquí entramos en el viaje a Italia. Yo no voy a entrar en el viaje a Italia, que hay especialistas que conocen el tema muchísimo mejor que yo. Evidentemente conocemos cada vez más sobre el viaje a Italia, sobre las circunstancias del viaje a Italia. Yo tengo mis ideas particulares sobre realmente el sentido que tuvo ese viaje, lo que Goya pudo aprender o no pudo aprender en el viaje a Italia, pero lo importante ahora sabemos exactamente la duración del viaje. Conocemos bastante, todavía no suficiente, sobre qué hizo Goya en Italia, qué ciudades visitó, qué obras pudo ver, con qué artistas pudo relacionarse, qué otros artistas aragoneses y españoles estaban dentro de ese círculo, ¿no?, de la cultura de la Via Condotti, ¿no?, que llamamos, ¿no? Bien. Ahí tienen más o menos las fechas en las que se produciría el viaje. Next. Bien. Y finalmente hay otro asunto que me gustaría tratar, que es, para terminar, que es el tema del matrimonio con Josefa Valleu. El matrimonio se produce en el año 1773. Evidentemente, Goya y Josefa Valleu ya se conocían, evidentemente, mucho antes, en Zaragoza,
Pudieron incluso coincidir en Madrid, cuando Francisco Gallego estaba trabajando ya en Madrid, en ese viaje del año 1764, y Goya tenía muy claro que tenía que emparentar con Francisco Gallego, que era, después de los artistas extranjeros que estaban trabajando en España, el artista de referencia. Después de Tiepolo, después de Mengs, después de Ayacuinto, Francisco Gallego era el referente fundamental entre los pintores españoles. Goya es un hombre muy interesado, entonces sabe que su futuro profesional está en manos de Gallego. Si quiere trabajar en Zaragoza, en las cúpulas del Pilar, tiene que emparentar con Francisco Gallego. Si quiere trabajar en Madrid, en los sitios reales, en la fábrica de tapices, etc., le conviene tener relación con Gallego. Por lo tanto, podemos hablar perfectamente de un matrimonio interesado. Un matrimonio que empieza, el expediente matrimonial empieza justamente cuando Goya está en Italia. De hecho, hay muchos documentos del expediente matrimonial de Goya que se hacen durante la estancia italiana, en 1771 concretamente. De tal manera que, aunque no hemos conservado las capitulaciones matrimoniales, de momento no han aparecido, el contrato matrimonial no se ha encontrado todavía y sería un documento muy importante, tenemos que tener claro que la principal dote que Josefa Gallego aportó al matrimonio fue ser hija de Francisco Gallego. Next. Bien, aunque yo no voy a tratar este asunto porque lo tratará mi compañero Ignacio, evidentemente también hay muchas cuestiones. Yo he tratado cuestiones de carácter biográfico, pero hay también cuestiones que atañen a la obra de Goya, a la obra pictórica de Goya, ¿no? Yo les he resumido aquí los problemas que básicamente plantea el catálogo de ese Goya joven, de ese Goya Giovanni, ¿no? En primer lugar, que estamos con un artista que todavía no había formado su estilo. Tiene un estilo en formación, por eso a veces el ojo nos engaña. Estamos acostumbrados a ver al Goya maduro y a veces no entendemos muy bien al Goya joven. Tenemos una gran escasez de obras seguras, de obras incontestables, que nos puedan servir de referencia para poder comparar. Se han perdido o se han deslocalizado otras muchas obras. Algunas no sabemos dónde están, otras seguramente se han perdido irremediablemente. Tenemos dificultad para definir su propia personalidad artística en este momento. Hay escasez de fuentes documentales fiables. Existe también una falta de estudios continuados y rigurosos sobre este asunto. Hay muy pocos autores que se hayan centrado en esta etapa vital. También tenemos una escasez grande de conocimientos sobre los artistas contemporáneos de Goya, que es un tema sobre el que está trabajando mi compañero Ignacio y sobre el que centrará su intervención. Luego está el problema del atribucionismo, ¿no? A veces los historiadores del arte hacemos excesos en las atribuciones a los artistas y eso luego pesa como una losa en la historiografía artística y supone un problema deshacer las atribuciones, volver atrás. Y luego, evidentemente, Goya también a un historiador del arte le plantea problemas por factores extraartísticos. Factores, evidentemente me estoy refiriendo a factores crematísticos, factores económicos, factores de mercado que contaminan en muchas ocasiones el conocimiento científico de un artista. Y eso es todo. Muchísimas gracias.